Lunes 27 de mayo, lección número 9, el fundamento del gobierno de Dios. El texto para memorizar dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Te agradecemos, amado Señor, porque tu ley es inmutable. El sacrificio de Cristo lo expresó. Permítenos valorar tu carácter cada día en tu nombre. Amén. Para hoy lunes, la inmutabilidad de la ley de Dios. Hemos enseñado que la ley de Dios es inmutable, o sea, inalterable, que no cambia, se mantiene siempre sin mudanza. La ley de Dios es inmutable. Hemos dicho que Lucifer pecó en el cielo. Y primera de Juan 3:4 nos dice que el pecado es transgresión de la ley. De ahí que si no hay ley, tampoco hay pecado. Pero como Lucifer pecó en el cielo, según Ezequiel 28, nos dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Pues si pecó, es porque violó una ley, la ley de los 10 mandamientos. Así que, hermanos y amigos, la ley de Dios no ha cambiado, es la misma ley del cielo. Incluso cuando Dios proclamó la santa ley en el monte Sinaí, Él entregó una copia exacta del original que está en el cielo. Y ese original lo vio Juan en Apocalipsis 11:19, que dice que el templo se abrió y vio el arca del pacto allí. Y hubo truenos, relámpagos y voces. Es decir, la misma ley original está en el cielo. La que Dios entregó a Moisés fue una copia. Así como el santuario era una copia del celestial, así la ley era una copia de la original que está en el cielo. Y cuando Cristo venga, viene con esa ley a su mano derecha. En consecuencia, podemos decir que Cristo, al expulsar a Lucifer, estaba indicando que había pecado violando una santa ley. Cuando Cristo viene, 4000 años después, viene a enseñarle a su pueblo cómo se guarda la ley. Por eso dice en Mateo 5:17 y 18: no penséis que he venido para abrogar, o sea, anular la ley y los profetas. La ley se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia que forman el Pentateuco, contentivo a los 10 mandamientos, y los profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel, etc. No he venido para abrogar, o sea, eliminar, sino para cumplir, o sea, darle el significado. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, que es la letra más pequeña del alfabeto griego, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso vino Cristo a enseñar a un mundo pecador cómo es que se vive la ley en el cielo. Y Cristo es el mejor intérprete de los 10 mandamientos. E incluso nos habla el Salmo 111, 7 y 8, reza así: las obras de tus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos.
Versículo 8. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. ¿Ve? La ley de Dios ha sido afirmada eternamente, porque no hay gobierno sin ley. Todos los gobiernos del mundo tienen un código moral para conducirse. En el cielo hay un código moral que es la santa ley de Dios contentiva de los 10 mandamientos. Incluso, ¿cómo puede Dios juzgar a un mundo si no hay una ley? El mismo hermano de Jesús en Santiago 2:12 nos dice: así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es decir, vamos a ser juzgados basados en la misma ley que hay en el cielo y en la misma ley que transgredió Lucifer. Y el mismo proverbista Salomón, en Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 13, nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Una mejor traducción es: teme a Dios guardando tus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, ¿qué significa temer a Dios? Temer a Dios está vinculado a la obediencia a los mandamientos de Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Versículo 14 de Eclesiastés capítulo 12. Amigo, ¿por qué Dios no muere por Lucifer o por Satanás y sin embargo muere por el hombre? La sierva de Dios nos dice en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 710, lo siguiente. Escuchen esto: cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía ser perdonado, por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo. Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Atención ahora. Pero, aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente de la de Satanás. Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente, y su elección fue final. No es que Dios no quiso morir en el Calvario por Lucifer. Lo que pasa es que él no quería ser perdonado y había sido revelado en magnitud suprema la voluntad de Dios, que no la tenía el hombre conocida como la tenía Lucifer. Dice ella: no había ya nada que Dios pudiese hacer para salvar a Lucifer, pero el hombre fue engañado, su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. No conocía la altura, la profundidad del amor de Dios. Para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a Dios. Y termina diciendo: mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres, pero
La misericordia no pone a un lado su justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios y no podía cambiarse una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre, el deseado de todas las gentes, página 710 de la Pluma Inspirada. Si la ley hubiese podido ser cambiada, hubiera evitado Cristo morir, pero como la manifestación del sacrificio de Cristo en el Calvario confirma de que la ley no se puede cambiar. Y como no se podía cambiar el hombre destinado a morir eternamente, Cristo vino y murió en lugar del hombre para restaurar esa imagen perdida por el pecado. ¿Por qué? Porque hemos dicho en más de una ocasión que en el comentario bíblico tomo 5, página 1105, la sierva de Dios dice que Cristo es la personificación de la ley. Y si es la personificación de la ley, entonces el mejor intérprete de ella, la ley de Dios, es un trasunto del carácter, una copia del carácter de Dios. Decir que no hay ley en el cielo es decir que no hay carácter y que Dios no existe. Es el peor ateísmo, decir que Dios no existe por precepto y por ejemplo. Y eso es lo que halló Satanás, que al negarse a obedecer la ley, quiere corregirla y a la vez diciendo que él es superior a Dios porque lo está corrigiendo. Él se está prerrogando características y atributos que son exclusivamente de Dios. Sin embargo, él insiste y reitera que la ley de Dios es una expresión de un tirano llamado Dios y que él tiene que corregirla, y al corregir a Dios está poniendo por encima de Dios. Y eso es lo que ha hecho: desconocer la inmutabilidad de la ley de Dios, y en consecuencia ha estado corrigiendo a Dios por 6,000 años y hasta ahora no ha tenido razón, porque el sacrificio en el Calvario ha mostrado que la ley de Dios es inmutable. El mismo proverbista Salomón en Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hermanos, Dios nos ha llamado para que seamos un pueblo que pongamos en alto la santa ley de Dios, que ha sido pisoteada por el hombre de pecado. Hay una cita en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 264, dice así: cuando se siente el juez, se abran los libros y cada hombre sea juzgado de acuerdo con las cosas escritas en los libros, entonces las tablas de piedra ocultas por Dios hasta aquel día serán presentadas delante del mundo como la norma de justicia. Entonces hombres y mujeres verán que el prerequisito de su salvación es obediencia a la perfecta ley de Dios. Nadie hallará excusa para el pecado. Mediante los justos principios de aquella ley, los hombres recibirán su sentencia de vida o muerte. He leído Mensajes Selectos, tomo 1, página 264. Y por último, leemos la ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial. Es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco eran copia exacta. ¿Ve? Los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Comprendieron mejor que nunca la fuerza de las palabras del Salvador. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley. Mateo 5:18.
como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, un trasunto de su carácter, o sea, copia, debe permanecer para siempre como testigo fiel en el cielo. Ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto ni una tilde han sido cambiados. Dice el salmista: hasta la eternidad, oh Jehová, tu palabra permanece en el cielo. Seguros son todos tus preceptos, establecidos para siempre jamás. Salmo 119, 89, 111, 7 y 8, citado en el libro El conflicto de los siglos, página 430. Mis hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a reiterar y aceptar que la santa ley de Dios es santa, justa y buena, y que de ningún modo tendrá Dios por inocente al malvado. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Dios desciende al monte Sinaí, Él proclama su ley. La proclama de tal manera que todo fue un espectáculo en la presencia de los ángeles del cielo que asistieron a Dios a esa proclamación de la santa ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma, dice el Salmo 19:7. Hermanos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Versículo 9. Y dice el versículo 11, en guardarlos hay grande remuneración. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, en el Salmo 89, 14. Y el Salmo 119, versículo 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Que Dios nos bendiga. Para mañana, martes 28 de mayo, vendremos con el sábado y la ley. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita e invite a otros a la suscripción. Dios nos bendiga.